Bueno, bienvenidos a todas y todos y todes, como solemos decir acá, al segundo capítulo, segundo podcast de Cero Positivo. Uy, la concha, vámonos, vámonos. Bienvenidos a todos y a todas a el segundo capítulo de nuestro podcast Cero Negativo. Eh, Soy Juan Pablo Copelo y soy director de cine, y voy a presentar con ustedes hoy a Luis Lambert y a Paola Tsiri. Si quieren presentarse, chiques. Pues sí, hola Juanpi, hola Luis y hola a todos. Yo soy Paola, como les recuerdo soy de México, estamos haciendo una grabación, un podcast que es muy multidisciplinar y de varios lados. Me pueden encontrar en redes sociales como Paola Atziri y pues yo me dedico más que nada a crear contenido transmedia. Hola Luis. Hola, ¿cómo están? Hola, hola de nuevo, tanto tiempo. ¿Cuántos minutos fueron de diferencia? 60 total. 60. Yo soy Luis Lambert. Como ya si vieron el primer episodio, lo saben, bienvenidos. Ya saben que me pueden encontrar en las redes como L. Luis Lambert. Y vamos con el capítulo de una vez. No Bueno, mames. resulta que en esta temporada que vamos a hacer, vamos a estar hablando de lo que serían las parafilias. En el anterior vimos algunos casos, estuvimos hablando de cosas un poco polémicas, se habló en cosas medio picantes. Pero en el día de la fecha vamos a estar hablando de qué es vivir con una parafilia. Cómo es vivir el día a día con una parafilia. Y traje varias cosas para resumir un poquito. Traje varios casos. eh, y lo que pude notar es que algo muy regular que suele pasar es que las cosas más ilegales o más difíciles de quizás de procesar son las más comunes también, o por lo menos las que más se pueden documentar. Por eso hay tantos casos de caníbales, hay tantos casos de necrofílicos como vamos a tocar hoy. eh, y bueno, y obviamente de pedofilia, ¿viste? En el caso de hoy traje una historia muy interesante de un necrofílico muy famoso llamado Karl Tanzler, perdón. Traje un caso de una mujer trans que vive como un bebé, literalmente vive como un bebé, ya que tiene una parafilia. Y por último, creo que otro caso también de necrofilia. Estuve investigando y conseguí también la historia clínica de una persona de 19 años con frotismo o froterismo. Si no saben lo que es esa parafilia, es un caso y bastante difícil de tocar en el día de hoy en día, porque suele pasar mucho y lamentablemente afecta a bastantes mujeres y bastantes personas en la vía pública, porque el froterismo es el fetiche o por lo menos la parafilia de frotarse con objetos o personas. En este caso clínico que encontré, que es anónimo obviamente, era un paciente de 19 años que, eh, si bien de chico había tenido problemas familiares, eh, el problema que acometía este análisis clínico era más que nada porque el tipo en la vía pública y sobre todo en el colectivo se frotaba con las mujeres que le parecían atractivas. Se Ay, frotaba no. y en las que más les gustaba, eyaculaba sobre ellas. Em, Está bien heavy eso porque a mí me pasó en la vida real. Claro, es un tema muy delicado que a muchas mujeres, sobre todo mujeres, lamentablemente les ha pasado, y aún así es una de las más comunes parafilias. Y lamentablemente es algo que es un problema que se está volviendo social. En este caso no terminaba solamente ahí,
porque además tenía tendencias sádicas, porque descuartizaba animales, y principios de psicosis. Pero bueno, termina siendo como tratado como un trastorno sexual. Por lo que pude leer de médicos, el tema de las parafilias va cambiando a lo largo del tiempo. Porque si no nos vamos muy lejos, anteriormente se veía como desviaciones sexuales. Y ya sabemos que las desviaciones, el caso más normal era la homosexualidad. Se veía como una desviación y como una profanación, como algo totalmente prohibido y que estaba mal. Hoy en día, obviamente, eso ya cambió, pero muchas de estas cosas se siguen tomando como trastornos que son mentales. Habíamos hablado antes del tema del orgasmo y cómo es algo que pasa mentalmente, y bueno, esto obviamente va por una cuestión mental. Y lo que leí es que la mayoría de las personas pueden discernir cuando algo deja de ser natural o cuando algo empieza a ser un trastorno o algo está mal. Normalmente, obviamente, el tema del coitocentrismo y del falocentrismo existe y está, pero no es que lo vemos como algo antinatural a cualquier otra cosa que no sea eso, sino que hoy en día también lo que pasa es que lo vemos como algo fácil de discernir. O sea, cuando ya algo pasa a ser, no sé, Diferente, lo que ¿no? claro, que lo que te pone es los animales, por ejemplo, ya empieza a ser algo fuera de lo común. Y ya lo podés notar simplemente. Bueno, entonces por eso se dice que todas las personas que van más allá y de que claramente podemos discernir de que está mal, es considerado trastorno sexual, según por lo menos esta investigación clínica que vi. Y bueno, y quería saber a ver qué opinaban ustedes primero del tema del froterismo, que para mí es un problema muy grande, y el tema de cómo tratás a una persona así. Uy, es que este tema ya roza o ya llega al límite, bueno, lo traspasa a un acoso sexual o a un, Exactamente. ajá. Entonces, Un abuso, ajá, exacto. Justo me ganaste la palabra que iba a decir exactamente. Porque estaba una vez en una fiesta y estábamos platicando de la nueva temporada de Sex Education. Y sí, en esta claro. temporada hay Ahí un pasa, personaje, ¿no?, que se sube a un camión, es una mujer que ahí no lo ponen tan explícitamente, pero se ve como un hombre se empieza a tocar los genitales cuando la ve y ella queda traumada y pues como que se ve como que queda traumada durante un tiempo que ni ella puede disfrutar su propia sexualidad, ¿no? Exacto. Ojo, Entonces, pero una cosita ahí como para agregar antes de que continúes, es que en realidad esta persona eyacula sobre Eyacula ella. sobre ella. sí, es verdad, Claro. eyacula, ajá. Y lo raro es que ella lo normaliza, o sea, tipo, ella está en el colegio, creo que es colegio, Sí. y la otra chica le pregunta que qué le pasó y ella dice, no, bueno, un hombre me eyaculó encima pero En lo el dice bus. medio Claro, normal. no procesa el trauma. Exacto, y la otra la hace como, ¿te estás dando cuenta de lo que me estás diciendo? Vamos a denunciar. Y se van juntas a denunciar eso. Y después es que ella empieza a generar esos traumas, ¿viste? Cuando ella crea conciencia de que fue un abuso. Es muy importante también entender que muchas personas que han sufrido de abuso ni siquiera lo saben. O sea, ni siquiera caen en cuenta de que Ajá. Exacto. Dicen, no, fue algo normal, o algo, cosas que pasan y no caen en cuenta. Sí, Y o sobre sea, todo no eso se que estás dimensiona, diciendo. ¿no? Ajá. Sí, sobre todo eso que está diciendo él, que esto tarde o temprano afectó mentalmente y quizás no te das cuenta y no entendés el por qué. En el caso de Amy en Sex Education, le afecta totalmente su vida sexual. Ya no puede estar con el novio. Y no entiende por qué. Y después te das cuenta que es el motivo. ¿Cuántas mujeres y cuántas personas sufrieron un abuso
les afecta mentalmente por una situación de postrauma o de trauma y no saben el por qué. Exactamente. Y Muy justo terrible. eso es lo que yo hablaba con ellos en esta reunión, con estos amigos, y les dije, es que creo que el tema de Amy se tocó y se ve, pero no se muestra realmente como es o como pasa. Entonces como que ya cuando empiezas a ver otras temporadas como que la ves sufriendo, pero como que dices, o sea, lo minimizas ese problema, ¿sabes? Cuando realmente pues no se debería de minimizar tal cual. Entonces, yo lo que te decía, a mí me llegó a pasar, o sea, yo una vez estaba en el camión sentada y atrás de mí yo escuchaba que estaba un hombre, ni siquiera volteé, pero escuché claramente, ya sabes, el ruido de... Claro. Entonces dije, ay no, dije, no voy a voltear, porque claramente pues logras entender qué estaba haciendo, ¿no? Entonces yo dije, no, no volteé y me hice como así hacia adelante y seguía y seguía y seguía y de repente sentía como algo aquí atrás y yo de no, 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 y así como en la espalda y me hacía como para adelante y yo decía, no, a ver, ya. Entonces vi que se bajó y todo y dije, bueno, ya normal. Entonces se sube otra persona, se sienta atrás y me toca así como la mano y me dice, oye, estás manchada de la espalda. Y yo le dije, No. ¿cómo? Ahí le dije, ¿de qué? Le dije, ok, déjame lo quito o algo así. Y me dijo, no, 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 no te toques, es que estás manchada. Y yo de, pues sí estoy manchada, pero nunca me decía de qué ni nada. O sea, yo no reaccioné hasta que me dijo, no, quítatelo y velo. O sea, ni siquiera las palabras se pronunciaron, que creo que es importante decir, o sea, estabas manchada de semen, ¿sabes? Y ya cuando me quité el saco, lo vi y efectivamente él hizo eso en vía pública, que eso también puede ser un fetiche, parafilia. Y pues obviamente también eyaculó en mi hombro y yo ni cuenta me di, el cabello lo tenía así, la verdad me dio mucho asco. O sea, sí lo vi como algo, no me generó un trauma, pero entiendo como el personaje de Amy en ese momento, hasta que después como que capté todo el panorama, lo que estabas viendo, lo que estaba pasando y dije, es que eso fue... O sea, eso o sea, yo estoy a favor de que disfrutes tu sexualidad, pero cuando afectas a otra persona o cuando incluyes a otra persona y no hay consentimiento de parte de la otra persona, pues entonces eso es un abuso, ¿no? No, obvio, Claramente. obviamente Ajá. es un abuso. Uh-huh. Claro. Y pues sí, Claro, sí, ni siquiera sí conoces pasa a la eso. persona, o sea. No, o sea, es como, y lo hiciste en un avión. O sea, son muchas cosas que sí, que llega una línea como esta parte que decíamos en el episodio anterior, ¿no? Como la ética, lo moral, o sea, hasta qué punto va. Y pues una persona, creo que en este ámbito ya estamos más abiertos como pues sí, abiertos a decir, bueno, la sexualidad se puede experimentar, pero pues hasta qué punto, ¿no? No, obvio, tal cual. Uh-huh. Tal Pero cual. bueno, síguenos contando En eso. realidad como Es que que- ese tipo de personas es como que se alimentaran del miedo, porque Es parte de la excitación. claro, esas Ujú. personas no podrían hacer eso si tú no tuvieras miedo. Por ejemplo, en el Ujú. caso de que tú escuches y voltees y no sé si hace un escándalo, esa persona no lo hubiera podido hacer, pero ¿qué es lo que pasa? Ocurre que a todos nos da miedo enfrentar una situación complicada en una vía pública porque no sabemos si esa persona se puede molestar y matarnos ahí o hacernos daño de otra forma cuando uno reacciona. Claro. Entonces uno finge que hay una normalidad donde no la hay y a ellos les gusta eso, incomodar y sentir que la otra persona siente miedo de lo que está sucediendo. Entonces es como una serie de mezclas de muchas cosas muy mórbidas y feas, porque empiezas desde el miedo, empiezas desde que la mujer lamentablemente está en un constante terror cuando está tratando de transportarse de su trabajo a su casa o de la universidad a la casa o a cualquier lugar, siempre hay un miedo presente. Yo creo que Juanpi también lo debe sentir, que por ejemplo a veces nosotros vamos caminando en la calle y, por ejemplo, si hay una chica sola que va caminando adelante de nosotros y nosotros vamos apurados por cualquier cosa, sí, bueno, yo por lo menos he sentido que la chica, por lo menos siempre son chicas, se asustan, se ponen súper nerviosas, entonces yo trato como de cruzar la calle para seguir rápido y no asustarla, pero lo lamentable es que todos los días
todos los días hay miedo, porque todos los días pasan cosas feas, entonces es como que salir no es voy a salir a disfrutar o voy a salir a hacer mi responsabilidad, no, hay que sumarle que tengo que salir a exponerme ante cualquier tipo de locuras como esa. Pues hay personas, Tal por cual. lo menos tú eres súper fuerte, pero hay personas que si les pasa eso quedan traumadas para siempre, Ujú. no agarran un Mm, colectivo nunca. Es Nunca que Aquí, más. por eso se menciona tanto lo difícil que es ser mujer. Más en este tipo bueno, sí, sociedades, más que sociedades. ujú. Pues más que mujer, hombre o así, o sea, sí, claramente hay como una tendencia hacia el sexo femenino, Es ajá, que sí, suele y haber, sí. ajá, y es Acá en más Argentina, sobre común. todo. Sí, 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 y más el tema social, lo que decíamos, pero esta parte del miedo a veces no es que vayas con miedo, es que Mm, yo tomé un camión normal, me subí a un camión normal, fue un día común y corriente y simplemente escuché algo raro y dije, ¿por qué tengo que voltear? Pero ni siquiera en ese momento yo no capté que se estaba masturbando la persona. Simplemente fue Mm, como, esto es normal, es algo, estás haciendo una actividad normal y ese es el punto, yo creo que de este capítulo, como algo que tú estás haciendo algo tan normal como una parafilia sí, en este caso parafilia, puede llegar a afectar no solo a ti, sino a otra persona cuando, ujú. cuando lo haces sin consentimiento, porque realmente no es que hubiera un miedo, es que simplemente llegas, te sientas, estás en el camión, escuchas algo, como cuando estás escuchando una plática, no vas a estar volteando a verlas, a ver a las personas que están hablando, porque pues no, ¿verdad? Pero estás así y escuchas algo y ya me quedé así normal hasta que la otra persona me dijo que era, pues que me había manchado de semen, fue cuando dije, ok, entonces ese Ujú. ruido ya lo empecé a relacionar con otras cosas y digo, no lo había pensado. Y eso es lo que afecta y justo es este capítulo, ¿no? Como en algo Exacto. tan normal, tan cotidiano, afecta en este punto, ¿no? Y sí. Y ni hablar de porque si bien esta es terrible, hay peores. Hay parafilias mucho peores. Em, entonces, ¿cómo debe ser el día a día de esas personas también? ¿Viste? Ujú. Entonces, para dejar un poco de lado este tema que da para hablar por mucho tiempo, sinceramente, porque es algo que nos compete, lamentablemente. Eh, el caso de Karl Tanzler que les traje, se los voy a leer acá, es impresionante esto. Y les va a parecer hasta de película, pero esto es real. Ese caso en el cual la realidad es incluso peor que la ficción, está pasando eso. Y dice que hay muy pocos casos como el de Carl Esto no es un Tanzler. top. Sí, 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 exacto, exacto. Eh, es la historia real de un hombre que de manera sorprendente llevó su obsesión por una mujer más allá de la muerte. ¿Sí? Eh, acá un poco empieza a hablar de la necrofilia. Es una de las más famosas, obviamente, parafilias, eh, donde básicamente, bueno, lo puedo leer desde acá. Es un Sí. tipo de parafilia que se caracteriza por un alto nivel de excitación a través de la contemplación, contacto, mutilación o evocación mental de un cadáver. Entonces, ¿qué es lo que pasó con este tipo? Él se había enamorado y obsesionado de una mujer. Esta obsesión llevó a que la mate, ¿sí? Sí, ajá. Exhumó el cadáver que él consideraba que era de la mujer de su vida y siguió manteniendo relaciones sexuales con ella. Es increíble esto, no se puede creer. ¿Y eso dónde fue o qué? Dice, esto fue En Jalisco. en Alemania. Ah. No. Dice, a ver, un segundo acá. Tengo una duda, ese es Acá, el caso donde este hombre como que la iba acomodando con productos para que no se pudriera. ¿Es sí, la misma o es otro caso? sí, Ah, es la misma. Yo no me la sé, qué Dice, emoción. escuchen esto, pues es muy tremendo. De niño en Alemania, Tanzler reportó que tenía visiones de una chica exótica, la supuesta mujer de su vida.
Cuando conoció a María Elena, pensó que era la mujer de sus visiones, es decir, esta mujer cubana de 21 años era su verdadero amor. Gracias a su flechazo y a pesar de que Tanzler no contaba con suficiente información para tratar de esta patología, claramente, y además de las pocas posibilidades de curación de la paciente, él mismo realizó el tratamiento de Elena desde la casa de sus padres. Claro, ella tenía tuberculosis, entonces no le quedaba mucho. Pero ¿qué pasa? María Elena Milagro de Hoyos empeoró debido a su enfermedad y en 25 de octubre de 1931 falleció. Entonces, el bueno de Tanzler pagó el funeral y construyó un mausoleo para María Elena en el cementerio de la isla de Key West. Todo esto con consentimiento de su familia. Ujú. Y visitó su tumba todas las noches durante 1 año y medio después de su muerte. Pero pronto la obsesión por María Elena se volvió macabra. Tanzler contó más tarde que el espíritu de María Elena cantaba para él en castellano mientras se sentaba cerca de la tumba y le suplicaba que se la llevara con él. Y en el 33 exhumó el cadáver de la chica cubana y se lo llevó a su casa con un carrito de juguete. O sea, Cuando el cuerpo estaba en su casa, se dedicó a preservarlo de maneras inimaginables, ya que este estaba en un estado considerable de putrefacción. Pegó sus huesos con perchas y cables, le puso ojos de cristal en las cuencas de sus ojos y reemplazó la carne podrida con tela de seda tratada con cera y yeso blanco. Algo que podría saber hacer Luis. claramente. Esto me suena. ¿No se llamaba Luis Lambert? Es que sí, Y le sigue hizo anotando todo. ¿cuál era Sí, la Así de fórmula? que. ¿El yeso ¿Cómo de qué hacer tipo un- era? Claro. La Tanzler cara de Paola era increíble. para aclarar a la audiencia, Luis es experto en maquillaje y en cosas FX para cine de terror, así que Nada que no ver con se medicina, horroricen. ni de necrofilia, ni nada. No, nada claro, que ver. porque Luis es necrofílico. Bueno, y El Claro. tema entonces... eso va a salir en noticias en algún momento. Sí, Videos sí. secretos de cuando Luis tenía 20 años Sí, sí, sí. Y necrofílico. lo saca con su carrito de juguete. Cancelado. Sí, sí. Qué terrible. Y A mí escuchen la esta, cara de Paola cuando tú decías cómo lo iba reparando era como... era terrible, ¿no? Sí. Bueno, esto empeora mucho más. Tanzler introdujo trapos en las cavidades abdominales y el pecho para mantener la ilusión de la forma humana. Y No. le puso una peluca que María Elena solía llevar puesta. Para ocultar el olor a putrefacto, el radiólogo, falta eso, era radiólogo, utilizó litros y litros de perfume. Esto es terrible. Y O sea, no. imagínense el olor que había. Una historia durísima. Bueno, pero esta es la parte más terrible, porque esta es el fetiche, esta es la parte de parafilia. Ajá. Pasó días y noches enteras con el cuerpo, incluso bailaba con él. Además, Tanzler mantenía relaciones sexuales con el cadáver. Tras un tiempo, los rumores llegaron a la familia de María Elena. Su hermana Florinda fue hasta casa de Tanzler y para su enorme sorpresa descubrió el cuerpo de su hermana. Ay, Sin güey, qué pensarlo, trauma. llamó a la policía y Tanzler fue detenido. Se hizo muy famoso y tuvo bastante repercusión mediática. Y después de que lo detuvieron, el cuerpo de María Elena fue enterrado en el cementerio para que pudiera descansar en paz. Es un caso, pero totalmente increíble. O sea, creo que si lo ves en una película decís, no, esto no puede pasar, esto es una locura. Y aún así es inimaginable, es terrible. Es que, Bueno, ¿cómo? O sea, es que, ¿cómo? O sea, el olor, ¿cómo no se dan cuenta que lo sacan? Bueno, sí se puede, ¿verdad? Ya muchas personas roban de que las joyas Sí se o los puede. cráneos o algo así, pero Sí, está sí. bien heavy. Imagínate el trauma de la hermana de entrar a la casa y Una ver locura. a tu familiar muerto. O sea, con todo eso, porque claramente no se ha de ver parecido. O sea, por más que, o sea, ya llevaba 1 año por lo que dijiste, ¿no? Ya estaba en putrefacción, año y medio, o sea, y luego todavía con sus... ¿Con sus qué?
Pausa. Lo, Espera, lo hizo re obvio. Debe haber Ah, aparecido que Pausa, quedan 10 pausa. minutos. sí, pero se cerró la pantalla. Va. no, no, claro, nos dejó así como en silencio. Y yo, ¿Qué? y Metió entonces, suspenso. ah, Sí, sí, Hizo- sí, sí. todos callados así. Sí, todos a la cámara. Este era un efecto en vivo. Ah, quería ver si me salía. No, No, imagínate. pero justo ya se me fue la onda por andar viendo otras cosas, pero sí, el punto es que sí ha de ser un trauma, Ujú. todo este rollo, sí. O sea, pasa mucho que hay veces que Se hasta me fue. puedes chantajear, puedes chantajear a las personas que se encargan de enterrar cuerpos y cosas así para sacar huesos. Hay mucha gente que roba huesos o que los compra a los mismos. No recuerdo cómo es que se llama esa profesión, ¿viste? Que son los que Los que arman. trabajan en la morgue. No No, los que trabajan en la morgue, los que los que los entierran los entierran. cuerpos, los que Ajá. hacen los huecos. Ah, ¿Cómo se llama? que- Eso Sí, tiene sí, sí. un nombre, pero ahora no lo recuerdo. Bueno, a Ujú. ellos se les paga, es más, antes los doctores tenían que hacer eso, o sea, pagarle a estas personas para que ellos claro. les dieran cuerpos para que ellos pudieran experimentar, porque antes no estaba permitido eso de estudiar el cuerpo humano, así sea por la ciencia. Hay algo muy interesante que está en el Museo de Anatomía de aquí de Córdoba, que se llama Mortus Docem Vivus, que por eso así se llama uno de mis cortometrajes, que significa los muertos enseñan a los vivos. Es una frase en latín y me parece súper interesante porque justamente es la zona donde dan clases de anatomía. Es una forma de respetar a los muertos, pero también una forma de aprender sobre ellos, de como glorificarlos de cierto modo. Pero en un inicio nada de esto era así, no se consideraba así, fue muy complicado hacer que la sociedad aceptara que los doctores experimentaran con cadáveres, cuando es lo más lógico, ¿no? Para poder Claro. aprender. Sí. Ujú. Claro. Bueno, yendo un poquito más atrás, Leonardo da Vinci. Uno de los primeros en realmente ponerse a investigar de la anatomía humana. Él robaba cuerpos, profanaba cuerpos para llevárselos y estudiarlos y saber cómo pintar. Los abría para ver por dentro. O sea, fue muy jugado lo que hizo, pero fue uno de los pioneros y lo vio desde un lado de ciencia y de anatomía. Sí, Eh, yo creo que dentro de eso también él tuvo que haber pagado a gente que trabaja en el cementerio para que lo dejaran hacer eso, porque también meterse en una tumba y robarla, tienes que, o Mm. sea, me imagino que tienes que pasar horas cavando o buscando cosas, No, o obvio. no lo Igual sé bien cómo era en esa tenía época, gente pero trabajando con él. ¿Saben claro, a yo quién me me imagino que recordó? era... Ujú, Hay un fotógrafo que se llama Whitkin ujú. y él cuando era chico iba con su papá caminando por la calle y presenció un choque, pero el choque estuvo tan terrible que la cabeza del niño que iba en el carro rodó a los pies de él. Entonces, este fotógrafo, pues obviamente eso generó como un trauma hacia él y quedó como con esta parte del trauma de los muertos. Entonces, años después se hizo pues ya fotógrafo tal cual, pero lo que hacía y lo que hace su obra tan grande es que iba a las morgues y fotografiaba a los muertos, pero de una forma tan artística, o sea, flores, todo. Así, búsquenlo porque de verdad está impresionante este fotógrafo, Whitkin. Entonces, él también utilizaba el cuerpo, o sea, se juntaba con los mismos doctores para que le dijeran cómo hacerlo y casi pasaba un accidente, hay una persona tal, él tenía que irse rápido antes de que el cuerpo empezara como a endurecerse más, porque ya ven que ya no se puede manipular tanto. Y ahí, o sea, las imágenes están impresionantes y es a través de lo mismo, de muertos. Y eso realmente no sé si surge a través de un trauma, como puede ser parte de una parafilia, o a través de algo de un frappe. Ay, no, porque estoy pensando, es que está sonando la... Está Nosotros sonando la escuchamos iglesia. Ya sé, Es que yo siempre que decís Siempre. algo muy terrible, tipo tu historia y lo que pasó recién, se pone más tensa todavía por el ruido de las campanas. Claro, Es que esto no es el producción. silencio.
Efectos de sonido incluidos en vivo, claro que sí. Eso es Jalisco, papá. Eso es la misa de Jalisco. Ahí el cura, taca, dándole la campana. Ay, no, y lo peor es que aquí hay yo creo que 2 cuadras una iglesia. Pero es que se dieron cuenta que empezó como clan. Sí, después empezó. Y ya Me mandó el remix. Estaban todos así en la iglesia. Ay, no, pero bueno, el punto es que una parafilia también puede nacer a través de ya sea un trauma, o también puede generarse a través de pues placer simplemente, o sea, algo que generaba, como en este caso esto que decías de que era una obsesión por la persona, ¿no? Y fue por un sueño, está como muy... Pero que venía desde que era chico encima, o sea, la mujer de sus sueños la encontró, murió y no la podía soltar. O sea, es muy terrible. Muy aprensivo también, ¿no? Y bueno, y tengo una última para ya cerrar y terminar con esta tan terrible. Y voy a aprovechar el mood, que es como más jocoso ahora, para tirar y cerrarla de una forma un poco más graciosa. No está bueno reírse de las personas, pero bueno, dentro de todo, en comparación con las anteriores, que fueron muy serias, muy terribles, esta da un poco más como a una lectura más divertida, porque es muy extravagante y hay que ver hasta qué punto es real y hasta qué punto no. Yo elijo creer que es real. Y hay una serie que es muy famosa, que me entretiene mucho, de TLC, que se llama My Strange Addiction, o sea, Mi Extraña Adicción. Billie Eilish incluso sacó una canción al respecto. Bueno, básicamente lo que hacen en cada capítulo es mostrar a gente que tiene una adicción muy, muy rara. Por ejemplo, está la mujer que le gusta tomar nafta. Hay personas que se comen paredes. Hay gente que no puede ni acercarse a las verduras porque les da asco. Y así, ¿viste? Hay un montón. Pero encontré una de un capítulo que básicamente es una mujer trans que vive su vida como un bebé. Y esto es muy serio. Es el caso de Riley, una mujer de 25 años que vive 12 horas de su vida viviendo como una bebé. ¿Cómo es esto? Bueno, ella modificó todo su cuarto para que su cama sea una cuna. Literalmente una cuna, pero gigante. Usa únicamente pañales, no va al baño, usa pañales. Yo imaginándome necesita que alguien vaya. Sí. Necesita vestirse también como bebé. Tipo. O sea, la visten. Sí. Y necesita vestirse también así. Toma únicamente por mamaderas y usa chupete. Y también, o sea, modula y habla como bebé. O sea, hace sonidos guturales. No es que habla. Es muy, muy extravagante la situación. Que bueno, que es un caso muy extraño y muy raro, donde, nada, esta persona está desarrollando una parafilia donde ella piensa realmente que es un bebé, o por lo menos quiere ser un bebé, quiere vivir como un bebé. Y lo que explicaba es que la hace sentir como que es niña de nuevo, que como que su infancia fue linda, entonces es como que la quiere volver a disfrutar, como que no quiere aceptar como la responsabilidad de ser un adulto, y entonces viviría mejor como una bebé, y es algo que la hace feliz a ella, ¿entendés? Entonces cuando vos la escuchás tiene su cierto sentido, pero bueno, no podés dejar de lado el hecho de la situación extravagante que desarrolla. ¿Quién la mantiene? Sola. Pero en esas horas que está como viviendo su síndrome de Peter Pan, donde... O sea, como que ella trabaja. Ella como que va a trabajar y después cuida. regresa y es bebé, ¿o? Claro, es una onda así, Okay. Pero lo que le explicaba recién a Pau
es que por qué hago hincapié en el hecho de que es trans. Porque es más, cuando lo ves, ni te imaginas eso. Porque estás viendo todo el resto, ¿viste? Aparte. Eh, pero es importante ese hincapié porque justamente algo importante que le pasó es que tuvo que hacer el salir del closet o hacer toda esta transición a ser mujer, eh, que fue seguramente muy difícil para ella. Y además es algo que vos tenés que ir y hablar con tu familia, con tus papás y todo eso, para que de golpe ahora tenés una parafilia que es muy terrible y muy, muy difícil de procesar. Entonces, qué difícil debe ser que después de todo lo que pasó, ahora desarrolle esto. Y lo que hacían en este video, en este capítulo de Mi extraña adicción, es que justamente le iba a mostrar a su mejor amiga cómo vivía, Y eso. porque no tenía idea. Entonces eso le había disparado a Pau la idea y la pregunta de qué pasa si vos, un amigo tuyo o una amiga tuya de toda la vida, de golpe te dice, che, mirá, 12 horas por día yo me visto y me comporto como un bebé, porque me hace feliz y porque es lo que me gusta a mí. Ahí está como esta parte que está interesante porque realmente es una parafilia, porque realmente está afectando a alguien ella, o sea, o simplemente es su manera No, de, no necesariamente ajá, como afectas su a otra persona. placer, ajá, entonces Es ese su yo lo placer. llamaría fetiche tal cual, ¿no? Puede ser, puede Ajá, ser. pero está Claro, también es interesante. importante, o sea, es Ujú. importante también remarcar que el capítulo siguiente vamos a hablar de esas diferencias, de De esas qué es diferencias. parafilia, qué es una filia, qué es un fetiche. Entonces, por ahora todavía no lo tenemos bien claro, ¿no? Porque estamos Ujú, explorando como que el primer Todo. nivel de Ujú. parafilias, de también entender el término. Nosotros estamos aprendiendo con ustedes, ujú. y eso es como lo interesante que nos parece el proyecto. O sea, ir preguntándonos cosas, cómo opinamos, hasta dónde llegamos, qué consideramos fetiche, qué consideramos parafilia, qué consideramos simplemente gustos. O sea, por eso está muy buena y muy interesante la charla, a pesar de que sean temas que no todos manejamos. Ujú, Así tal cual. que está bueno también preguntarse, ¿lo es? ¿Es una parafilia? ¿No lo es? En algún momento podría llegar a serlo, porque si ella tiene una pareja, ahí se Claro, transformaría en una cuestión de dos personas. A ver si alguna exacto. persona es capaz por el amor o por lo que sea de asumir eso o buscarse una persona que tenga la misma parafilia. Sé que estamos diciendo que no es una parafilia, pero es como mi forma de definirlo Sí. ahora. Y Ujú. sí, Entonces es y como sí. que he visto casos también de hombres que tienen eso, de que quieren ser bebés o tratados como bebés. Entonces tal Ujú, vez si dos personas así se unen, sí claro, sería una parafilia, aunque si hay como alguna víctima, si hablamos de víctima de una persona que tenga que asumir esa filia, por así decirlo, es una persona que no la tiene, ¿no? Y que deba interpretarla o querer a su pareja con eso. Yo creo que depende de claro. la gravedad, ¿no? Si se considera parafilia o no. Si es algo que es como un placer íntimo, por lo menos en una relación sexual, trátame como un bebé, no sé, cosas así. Tal vez yo creo Ujú, que sí podría ser algo más ligero, pero ya si es 12 horas con un pañal, o sea, estamos hablando de hacernos tus necesidades Su encima vida, su antes vida. de ir al baño. O sea, tipo, claro, creo que eso es un factor psicológico, ¿no? Importante. Ya no y es sí. un tema sexual, sino es un tema de que ella misma se puede hacer mucho daño para poder Bueno, interactuar con la sociedad. acá justamente estoy encontrando, eh, si bien está este caso que les acabo de contar, también hay uno de un hombre que vive como un bebé, pero también este me llama mucho la atención, que se llama de un programa que se llama Amor Extremo. Dice, mi novia vive como un toddler, o sea, mi novia vive como un nene, como un bebé. Entonces acá ya sí estamos hablando de una pareja. Claro, Ok. Entonces, qué terrible. Pues no lo veo terrible, pero qué complicado ha de ser como llegar a acuerdos así, ¿no? O Y sí, sea, más bien es como una manera pues diferente porque
pues sí ha de ser complicado, pero está interesante ver que sí se puede, o sea, que no hay una sola manera de vivir tu vida Pero y lo que no estás asumirías. condicionado. Igual. Mira, yo no tengo ese, pero sí he ido a lugares donde he visto personas, o sea, en vivo y en directo, que tienen pañales y que están actuando como niñas y niños. O sea, Y pero niñas. podrías tener una relación con una persona que tenga esta tendencia, esta parafilia, por así I decirlo. don't know. Es que lo haría, pero por curiosidad. es que sabes que, ajá, o sea, sí lo haría, pues sí, porque la verdad soy curiosa y he experimentado muchas cosas, pero por curiosa. Entonces, que ya lo quiera adaptar, pues ya depende de cómo me vaya en esa situación, ¿no? O Claro. cómo nos vaya, porque ahorita no se puede generar como algo, a lo mejor decimos que no y a la mera hora ustedes terminan poniendo un pañal y les gusta y dicen, ah, sí me gusta, entonces, pues más bien hasta no experimentarlo es como decir, Yo creo que el borde es cuando a puedo, ti te toque ajá, cambiarle el pañal. Cuando te pida que le cambies Ujú. el pañal, ahí la cosa vas a ver si es sí, amor o no. Si te gusta, cool, si no, ahí es cuando se pone delicada la cuestión. Claro, ajá, bueno, bueno, hablando de todo ya esto, depende. y creo que ya para cerrar, eh, pensé una pregunta que es tipo que vuelve al principio y también a lo que habíamos hablado también antes, que es del canibalismo, ¿vieron? Ok. Y nunca se les cruzó por la cabeza a qué sabrá, Aquí tipo sabrá qué. la 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 carne persona. carne. humana. Claro. Dicen que sabe muy parecido al cerdo. Ujú. Sí, eso lo había escuchado también. Claro. Pero, y entonces eso me llevó a otra historia que me contaron, que resulta que acá hubo una mujer muy famosa, que estuvo hasta en Mujeres Asesinas y todo, que yo tenía muchas ganas de adaptarla, pero bueno, ya la hicieron, eh, donde hubo una mujer que era muy abusada por el landlord ella tenía como un restaurante, creo, o algo así, y, y resulta que el terrateniente o el dueño del lugar al que ella le alquilaba, abusaba de ella constantemente. Y ella tenía un marido, pero que estaba discapacitado y en silla de ruedas. Entonces ella cuidaba de él, pero este hombre, cuando ya ella no pudo pagar más la renta, empezó a abusar de ella, a modo de que si no, te vas. Ella llega a un punto en el cual se harta y lo asesina, lo mata. Y para tratar de esconder el crimen, ella lo cortó en pedacitos, mantuvo la carne, pero con esa carne, como la tenía que deshacer, acuérdense que estamos hablando de un restaurante, más que nada vieron esos restaurantes medio almacén, bueno, una onda así. Ella hizo empanadas con la carne del tipo, ¿Dónde fue eso? acá, En en Argentina. Oh my Ujú. gosh. Ajá. en la década del 60, si no me equivoco, o 70. Y bueno, y cuestión, estas empanadas las vendió. Y resulta que un profesor mío de la facultad, Las probó. claro, es que sí, un profesor mío de historia del cine, el tipo contaba que siempre después de jugar a la pelota con los amigos, cuando era chico, cruzaban e iban a este almacén donde había una señora re buena, re tierna, y le compraban empanadas. Un día fueron y estaba clausurado. Y él, investigando, se enteró de toda la noticia y el caso. Y claro, y él nos dijo, yo comí una de esas empanadas. Y entonces yo agarré y le dije, profe, pero ¿A qué pregunta, sabe? ¿le gustaron? Tipo, ¿estaban buenas? Y dice, y la verdad que sí. ¿Qué? Entonces, nada, me parece re loco, re Bro, loco. yo no sé Es qué que onda sí. los caníbales con las empanadas, pero el mismo Dorángel Vargas, del cual yo no me acuerdo si fue en este capítulo o en el capítulo anterior que les hablé de él, que es el caníbal Ujú. venezolano, Ujú. hacía empanadas de carne Sí, de las qué víctimas loco. que hacía empanadas y se las regalaba a sus compañeros porque él era como un vagabundo. Claro. Entonces le regalaba empanadas a sus ¿Empanadas? compañeros, empañadas de humano, empañadas, Empañadas de sangre. empañadas de sangre humana. Y bro, es como, ¿qué onda los caníbales y las empanadas, men?
¿Viste? ¿Viste? Si son latinos, seguro que hacen empanadas. Empanadas con algo. Y es que no lo veo tan descabellado porque, pues ya ven que aquí se habla mucho como de tacos. Es como la comida más común, Claro. como súper México, tacos, lo relacionan con eso. Y muchas veces decimos, ay, sí, tacos de perro, tacos de perro. Y ha habido noticias que es real que tú dices, no sabes ni qué estás comiendo. Y dicen que sí, es muy probable, o sea, pero te estoy diciendo de noticias como extrañas, ¿no? Ujú. Como cuando te dicen, no, dicen que en China se comen a Las los ratas. perros, las ratas, güey, yo siento que eso pasa en todos lados, pero no está a la vista, ¿sabes? Que es muy probable que te puedan dar algo que tú no sabes que estás comiendo y tú crees que estás comiendo, ay, no sé, carne de puerco cuando realmente es burro. O no Sí, sé, o cualquier perro, cosa. o Ajá, o perro. perro, ajá. Sí, ha Entonces, digo, pasado, ha no se me salido hace en noticias. descabellado no se me hace descabellado eso de que hayamos, bueno, quién sabe, o sea, no sé, comer carne Ah, humana. estaba diciendo, planteando Ajá, la pregunta de que hayamos comido carne humana sin ajá, saberlo. sin saberlo, exactamente. Interesante, Eso ha de interesante. estar como, pues no vamos a Es un saber tema hasta distinguirlo para porque no lo un, conocemos. es Claro. un tema hasta para una historia así, cuántas personas han comido carne humana. Hay una noticia de un restaurante chino en Venezuela donde revisaron el basurero del restaurante y consiguieron una bolsa llena de cabezas de perros. O sea, Claro. habían estado haciendo cosas con perros y bueno, al final no sabemos. Así que finalicemos el episodio, Juanpi. Bueno, finalizamos el episodio con una pregunta demasiado turbia que espero que ninguno de los tres hayamos comido carne humana, Pueden porque dejarlo eso en los sí, comentarios. sí, eso sí me traumatizaría, creo. Eh, pero bueno, vamos a cerrar, espero que les haya gustado mucho. Acá van a poder ver en pantalla nuestras redes sociales y si no nos están viendo en la pantalla, lo lamento mucho, pero bueno. Eh, Espero que lo hayan disfrutado y que les haya gustado mucho. Y esperen al próximo episodio que va a estar muy bueno. Así que nos despedimos. Somos Cero Negativo, esta vez no me Pero, equivoco. Y espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias. besitos. Bye.